Bueno, buenas tardes, soy Lina Paola Benítez Chaparro, Ingeniería Ambiental, y voy a explicarles un ejercicio sobre mecánica de fluidos. Mi código es el número 16. Bueno, vamos a comenzar. El ejercicio número 3, en la figura el agua fluye de la sección 1 a la sección 2. En la sección 1, que tiene en milímetros, un radio igual a su código de clase multiplicado por 3 medios. La presión manométrica en la presión 1 y la velocidad es de 3 metros sobre segundo. La sección 2, que tiene un radio igual al doble del radio de la sección 1. Esta a una presión, de presión 2 es igual a la presión 1, raya, línea, raya, código de clase, hallar en unidades del Sistema Internacional a longitud vertical entre ambas secciones. Tenga en cuenta que la presión 1 va a ser igual a 345 kilopascales y que el código de clase en kilopascales es igual a su código de clase multiplicado por 2/5. Esta es su respuesta a continuación. Solución, ecuación de Bernoulli. Dice que la presión 1 sobre el peso específico más la sección 1 más la velocidad 1 elevado al lado sobre 2g igual a la presión 2 sobre el peso específico más z elevado z, la sección 2 más la velocidad 2 elevado al lado sobre 2 por la gravedad. La sección 2 menos la sección 1 va a ser igual a la presión 1 menos la presión 2 sobre el peso específico, igual a la presión 2 sobre el peso específico más z2 más la velocidad 2 elevado a la 2 menos la velocidad 2 elevado a la 2 sobre 2g. H va a ser igual a la presión 1 menos la presión 1 menos el código de clase sobre el peso específico más la velocidad 1 elevado a la 2 menos la velocidad 2 elevado a la 2 sobre 2 por la gravedad. Entonces la altura, bueno, H es igual al código de clase sobre el peso específico más la velocidad 1 elevado a la 2 menos la velocidad 2 elevado a la 2 sobre 2g. Vamos a manejar la ecuación de continuidad, que dice que la velocidad 1 por el área 1 va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Entonces la velocidad 1, abrimos paréntesis, pi por el radio 1 elevado a la 2 igual a la velocidad 2, abrimos paréntesis, pi por el radio 2 elevado a la 2. La velocidad 2, vamos a esperar la velocidad 2, en la cual tenemos que el radio 1 y el radio 2, el radio 1 sobre el radio 2, todo elevado, cerramos paréntesis, elevado a la 2 por la velocidad 1, entonces el radio 1 sobre 2 veces el radio 1 elevado a la 2 por la velocidad 1, entonces la velocidad va a ser igual a 1/4 de la velocidad 1. Decimos que h es igual al código de clase sobre el peso específico más la velocidad 1 elevado a la 2 menos, abrimos paréntesis, 1/4 por la velocidad 1 elevado a la 2 sobre 2g. Decimos que h es igual al código de clase sobre y, peso específico más 16 por velocidad 1 elevado a la 2 sobre 32,6 metros. Entonces h va a ser igual a 3,45 kilopascales sobre 9,1 en 9,81 kilómetros sobre metro cúbico más 16 por 3 metros sobre segundo elevado a la 2 sobre 32 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado igual a h es igual a 35,6 metros. A continuación les voy a explicar el punto 4. La figura muestra un sifón que se utiliza para sacar agua de una piscina. El tubo que forma el sifón tiene un radio que en centímetros es igual a 3 por x sobre 2 y termina en una boquilla cuyo radio en centímetros es igual a x sobre 4. Si se supone que no hay pérdida de energía en el sistema y si x es igual a su código de clase, la velocidad del agua en unidades del sistema internacional en el punto D es aproximadamente. Estas son las opciones de respuesta. Bueno, aquí dice que la ecuación de Bernoulli es la presión en A sobre el peso específico más Z en A más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Esto es igual a la presión en F sobre el peso específico más Z en F más la velocidad en F elevado al cuadrado sobre 2g. Bueno, aquí tenemos que la velocidad en F es elevado a la 2 es igual a 2 por la gravedad por Z en A. Entonces, BA va a ser igual a la raíz de 2 por la gravedad por Z en A. Eso sería igual a la raíz de 2 por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por 1.2 más 1.2 metros más 1.8 metros.
Al hacer toda esta operación nos va a dar que la velocidad en A es igual a 7.67 metros sobre segundo. Bueno, entonces tenemos la ecuación de continuidad, que es el caudal en D es igual al caudal en F. Entonces la velocidad en D por el área en D es igual a la velocidad en R por el área en F. Entonces la velocidad en D va a ser multiplicada por 1/4 de pi por el diámetro en D al cuadrado. Cerramos paréntesis, igual a la velocidad en F, abrimos paréntesis, 1/4 de pi, 1/4 por pi por el diámetro en F elevado a la 2. Cerramos paréntesis. La velocidad en D por 3 medios por X elevado a la 2 igual a la velocidad en F por 1/4 de X. Esto va a ser elevado a la 2. Entonces, 9/4 por la velocidad en D por X al cuadrado va a ser igual a 1 sobre 16 por la velocidad en F por X al cuadrado. Se cancelan las X porque son términos comunes y tenemos que la velocidad en D es igual a 4 novenos por 1 sobre 16 por la velocidad en F. Entonces tenemos que la velocidad en D es igual a 1 sobre 36 por la velocidad en F. A continuación, el último punto, va a ser el número 5. En el ejercicio del sifón y la piscina, la presión en unidades del sistema internacional en el punto D es o está, se va a dar la respuesta en el valor absoluto. 2 puntos, A entre 0 y 15, B entre 15 y 30, C entre 30 y 45 y D mayor a 45. La velocidad en D es igual a 1 sobre 36 por la velocidad en F. La velocidad en D es igual a 1 sobre 36 por 7.67 metros sobre segundo, igual a 0.213 metros sobre segundo. La ecuación de Bernoulli es igual a la presión en A sobre el peso específico elevado a la 0, más Z en A más B A elevado a la 2 sobre 2 por la gravedad. Esto va a ser igual a la presión en B sobre el peso específico más Z en B más la velocidad en B elevado al cuadrado sobre 2G. La velocidad en B es igual a la velocidad en D. La presión en B sobre el peso específico va a ser igual a, abrimos paréntesis, Z en A menos Z en B. Aquí esto va a ser igual a 0. Estos también, como son iguales, se van a cancelar, van a ser igual a 0. Aquí menos la velocidad en B elevado a la 2 elevado al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Entonces la presión en B va a ser igual al peso específico por la velocidad en B elevado al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Esto va a ser igual a menos 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. Cerramos paréntesis. Por 0.213 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por, abrimos paréntesis, 9,81 metros sobre segundo. Entonces la presión en B va a ser igual a menos 0.0277 kilopascales. Balance puntos entre B y D. La presión en B sobre el peso específico más Z en B más la velocidad en B al cuadrado sobre 2G. Esto va a ser igual a la presión en D sobre el peso específico más Z en D más V, la velocidad en D elevado al cuadrado. La presión en B va a ser, sobre el peso específico va a ser igual a la presión en B sobre el peso específico más, abrimos paréntesis, Z en B y menos Z en D, que esto es como la distancia o la altura que hay entre esos puntos. Y esto va a ser igual a 0. Más la velocidad en B elevado al cuadrado menos la velocidad en D elevado al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Aquí tenemos que la presión en D es igual a la presión en B, que eso va a ser igual a la presión en D, va a ser igual a menos 0.0227 kilopascales. Gracias.